Hola, hoy te invito a acompañarme por un recorrido de exploración urbana a las colonias y cocheras de las minas de Berga, empresa que estuvo en funcionamiento y que explotó las minas de carbón cercanas a la zona de Cercs hasta el año 1991 de la mano del conde de Fígols, del cual estamos haciendo todo un reportaje del complejo empresarial que se desarrolló en esta zona. Si quieres saber todo sobre la historia de esta colonia obrera y sus cocheras, acompáñame en esta aventura. Ahora les invito a acompañarme por el recorrido en la colonia de las minas, empezando por la entrada de las cocheras de la empresa de Carbones de Berga, empresa fundada por el conde de Fígols, personaje del que ya hablamos y del que también tenemos documentales en el canal, en los que hablamos de otras cosas que desarrolló en la zona, como por ejemplo su mansión, la Torre del Conde de Fígols, y otros lugares como la Iglesia de la Consolación, que también se encuentra en este canal y que les invito a ver en los documentales ya colgados relacionados con las historias de las minas. Empezamos por la zona de cocheras, en las que hay estos rieles que permitían hacer el mantenimiento de las vagonetas en este lugar. Las minas de carbón de Berga sobrevivieron a su fundador, que murió en 1934, pero cuyos herederos continuaron con la saga empresarial hasta que acabaron vendiéndola a empresas como la desaparecida FECSA, sí, la famosa eléctrica, que hoy en día tiene otro nombre y que acabó fusionada con otras empresas. Nos encontramos en la zona de talleres, los talleres de cocheras, en los que se hacía el mantenimiento a las vagonetas y que disponía de zonas de vida común, incluida una cocina, basándose en el modelo de contratación empresarial vigente entonces, en una zona que se encontraba relativamente aislada y que era muy difícil conseguir trabajadores cualificados para mantener funcionando la actividad minera que se hacía aquí. Abandonamos la entrada de las cocheras y nos dirigimos ahora hacia otra de las dependencias de talleres, que parece la parte de almacén y administrativa en general. Ya estamos dentro del edificio administrativo de talleres y aquí nos encontramos cosas como estos montacargas, que sin duda también se usaban para reparar las vagonetas. Existen dependencias superiores que visitaremos más adelante cuando hayamos acabado aquí. Pero ahora viene una de las partes interesantes de esta exploración. Había aceites almacenados todavía en el momento del cierre y aquí quedan los rastros de todo eso, junto con este montacargas que les puedo enseñar en detalle. De una capacidad máxima de 570. El edificio es prácticamente un tesoro para cualquier explorador urbano, con múltiples dependencias donde perderse y sobre todo aquí podemos encontrar documentos como este. Carbones de Berga S.A., con propuesta de pedido en este caso, que corresponde posiblemente ya a los últimos años de actividad de la empresa, porque este es papel antiguo de impresoras que se usaban para aquella época.
diversas documentaciones de una empresa extinta se pueden conseguir todavía. En lo que sin duda era el almacén de las cocheras. Y aún dispone de una tercera planta a la cual ya no se puede llegar. La escalera ha sido cortada, pero la planta existe. Y ahora, mientras recorremos la zona donde se encontraban los talleres y las viviendas de los trabajadores, déjame contarte la historia de la colonia y de la empresa en general. La colonia minera de Fígols nació como idea en 1895, inspirada en las colonias textiles de la época, en la que se buscaba que el trabajador hiciera vida en la zona sin prácticamente tener que salir de lo que se convertía realmente en una especie de ciudad independiente de los grandes núcleos de la época. La colonia y las minas de Fígols en general fueron visitadas por el rey Alfonso XIII y el presidente Maura a principios del siglo XX, hospedándose después temporalmente nada más y nada menos que en la torre del conde de Fígols, la cual les invito a ver en el documental que he realizado sobre esta magnífica construcción historicista relacionada con la historia de las minas, junto con la de esta colonia que estamos viendo hoy aquí. En general, el lugar se ha convertido en un clásico del urbex, de las exploraciones urbanas, por muchos motivos, como los que pueden ver, en el que incluso puedes encontrar documentación técnica de la época, de manuales, de reparaciones. Aquí tenemos un certificado de embalaje. Pero también, aparte de estar relacionada con la historia de las minas de Fígols, está relacionada con un accidente que ocurrió en estas en 1975, en la que murieron 30 mineros por la explosión de una bolsa de un gas que se encuentra normalmente en minas de carbón, conocida como el gas de Grisú. La bolsa de gas explotó y así fue como ocurrió este trágico hecho, motivo por el cual la mina se ha convertido en un lugar de peregrinación para personas que gustan de buscar fenómenos paranormales en lugares como este. Existía prácticamente toda una zona de caminerías que comunicaba todo el complejo de las minas de Berga, que funcionarían como empresa hasta el año 1991, desde su fundación como empresa por parte del conde de Fígols a principios del siglo XX. La colonia había sido pensada y diseñada para que una persona prácticamente pudiera nacer, vivir y morir en ella sin casi tener que salir del lugar.
Existen curiosidades como esta escalera de madera, que nos conducen hasta otros tiempos. Zonas en las que hay comedores, economatos, bodegas. Era prácticamente toda una ciudad independiente, en la que todavía podemos encontrar restos del decorado. Así fue como el conde de Fígols proyectó y diseñó la colonia minera, para que los obreros tuvieran cercanía con el trabajo y a la vez pudieran desarrollar su vida con relativa independencia, aunque sin embargo eran dependientes completamente de la empresa. En esta colonia de las minas de Fígols se puede encontrar restos de una vida pasada, al más estilo clásico del Urbex. En el que lo nuevo se está mezclando ya con lo antiguo. Aquí tenemos publicaciones de época. Son bastante interesantes esto, ¿eh? Todo esto es historia, lo que estamos haciendo aquí. Y siempre se encontraba la omnipotente empresa, en la que tenemos los talleres de vagonetas de las minas, que los iremos a ver más tarde. Y también se encontraba la céntrica torre del conde de Fígols, que había sido residencia señorial del dueño de la empresa y que más tarde serían las oficinas del complejo empresarial. Sin embargo, podemos encontrar cosas tan interesantes como esta. Huellas que todavía quedan. Aquí tenemos un antiguo molinillo de café. Sí. Le falta un fragmento, pero aquí está. Incluso un antiguo sofá. Y ahora hacia la portería y la zona de viviendas. Ya aquí encontramos lo que sin duda parece haber sido el tipo de archivo. Eso prácticamente lo encontramos en toda la colonia. A lo largo de toda la colonia encontramos documentación muy variada, documentación técnica, de cosas de mecánica. Se encuentra por todo el techo, por todo el suelo, perdón. Pero aquí hay un ejemplo de lo que había aquí. Aquí está la escalera cortada de talleres vista desde otro lado, desde arriba.
de esta zona de las colonias queda realmente poca cosa. Lo interesante es ver estas obras de arte que alguien ha estado desarrollando aquí. De nuevo, lo nuevo mezclándose con lo antiguo. Junto con alguna documentación de la época, como en este caso, una de las minas y ferrocarril de Utrillas, del 3 de julio de 1990. Diversa documentación de la compañía ahora extinta. Se ha desarrollado algún tipo de arte curioso aquí. Obras artísticas. Algunas de ellas, la verdad, no están nada mal, ¿eh? A medida que vas entrando a las habitaciones de las dos plantas altas, te encuentras con la elaboración de estas obras de arte. El artista dejando su firma, artistas urbanos. Con obras, la verdad, bastante curiosas, en muchos casos. La verdad es que no las veo nada mal, ¿eh? A ver esta. Esta sala que va a venir ahora, la verdad, esta parte está bastante interesante. Sí, está claro que han escogido el edificio con inspiración artística. Ya que vamos avanzando, nos vamos encontrando diversas obras. Está bastante interesante. Esta está bastante curiosa. Muy bonita, sinceramente. A ver qué tenemos aquí. Bueno, esta no estoy yo tan seguro qué es lo que ha ocurrido.
Y bien, esto ha sido todo sobre la colonia de las minas de Fígols. Si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.